Imagina que te han contratado como desarrollador de software. Al día siguiente, al entrar, solicitas ver la base de datos. Tus superiores te muestran algo como esto. Un montón de códigos sin objetivo real. Debe ser muy difícil poder entender qué está sucediendo en la base de datos si tan solo te muestran esto. Ahora imagínate que en lugar de mostrarte esto, te muestran algo parecido a esto. Diferente, ¿verdad? Con un simple gráfico puedes entender fácilmente qué es lo que hace una base de datos, ver todas las entidades y las relaciones que comparten entre ellas, y poder ponerte al día fácilmente con tus compañeros. De esto es de lo que hoy vamos a hablar, de diseño de base de datos. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Natalia, que va a hablar más acerca de este tema. As all of us know, design is the most important part of software development. This is also the case with database development. As any other process, this one has many development phases, for which we have Phase 1, Requirement, Phase 2, Conceptual Design, and Phase 3 and 4, Logical Design and Physical Design. Al principio, en la primera fase, el diseñador debe asegurarse de interactuar tanto con el usuario como con el equipo, para que las necesidades queden claras, teniendo como resultado las especificaciones de los requerimientos. Se debe tener conciencia de que al momento de pedir los requerimientos, estos puedan contradecirse uno con otros. Está en el criterio del diseñador poner las prioridades en el sistema de base de datos. A continuación tenemos la segunda fase, que es la fase de diseño conceptual. En esta fase, el diseñador escoge un modelo de datos de todos los tipos que existen, como podemos ver en la imagen. Para esta presentación se explicará más adelante el modelo de entidad de relación. De acuerdo a las reglas del modelo, se traducen los requisitos en un esquema conceptual. En esta fase se hace una abstracción del modelo, enfocándose en los datos, sus características y las relaciones que surgen entre cada entidad. Se tiene que tener en cuenta la especificación de los requisitos funcionales, que son los tipos de operaciones que se llevarán a cabo sobre los datos. El diseñador revisa este esquema para confirmar que los requisitos del usuario estén cubiertos completamente y que no haya conflicto entre estas. Luego tenemos la tercera fase, la fase de diseño lógico. Es donde el modelo previamente hecho es detallado y especificado, pasando de un esquema conceptual de alto nivel al modelo de datos que se usará en la implementación del sistema de base de datos. Y por último tenemos la cuarta fase, que es la fase de diseño físico, en la que se especifican las características físicas de una base de datos, como es la organización de los archivos y las estructuras de almacenamiento interno. Como se dijo con anterioridad, para todo este proceso de diseño, el diseñador escoge a su criterio un modelo de datos. Uno de los más comúnmente usados es el modelo entidad-relación. ¿Y esto por qué? Porque el modelo entidad-relación se desarrolló para facilitar el diseño de base de datos, resultando muy útil para relacionar los significados e interacciones de las organizaciones reales con un esquema conceptual. Para representar una base de datos, este modelo usa tres conceptos. El primero son las entidades, que es una representación de una cosa u objeto único distinguible del mundo real. Esta se representa mediante un conjunto de atributos que describen el objeto, como por ejemplo un empleado de la empresa. El segundo concepto son las relaciones, que son las asociaciones entre entidades. Y por último tenemos a los atributos, que son las propiedades descriptivas que posee cada entidad. Uno de estos es la clave primaria, la más importante, que permite identificar una entidad de un conjunto de entidades. Un consejo al hacer un esquema de una base de datos es evitar dos errores. El primero es la redundancia, que es básicamente repetir información innecesariamente. Por ejemplo, al momento de pedir información de un empleado, muestra todos los datos en vez de el que se requiere en ese momento. El segundo error que se comete es el de incompletitud. Por ejemplo, tenemos las siguientes tablas. En la tabla se muestran los cuatro campos. El primero, ID, empleado, nombre, edad y salario. Digamos que uno de los requerimientos es que mientras más edad tenga un empleado, más se le pagará. En ese caso habría un problema, porque cuando yo quiero imprimir el nombre de un empleado con su saldo, generaría error, ya que el saldo va a depender de ID empleado.
y no de edad como se requiere. Así que, ¿qué hacemos para solucionar este problema? Vamos a separar la tabla en dos. Y como podemos ver, ahora hay dos tablas. La primera tabla será ID empleados con nombre y la segunda tabla será edad con salario. Entonces el problema se ha solucionado, ya que el salario ahora va a depender de edad y no de ID empleado. Una regla muy importante a tener en cuenta es que en las tablas es necesario que todos los atributos que no sean la clave primaria van a depender de la clave primaria. Así no se van a generar errores al momento de ingresar nuevos registros. Todo esto es culpa de un mal diseño, haciendo imposible modelar varios aspectos que pide el usuario. Hay que estar atentos al momento de hacer un diseño de base de datos, ya que cometer estos errores es muy fácil para un novato. Y para dar un ejemplo de cómo se hace un esquema conceptual, le doy el paso a mi compañero. Now we are going to talk about the entity relationship diagram. It is a diagram, or ERD, is a graphic representation of an information system that shows the relationship of the entities within the system. The ER diagram provides a visual starting point for database design that can also be used to help determine information system requirements throughout an organization. After a relational database is rolled out, an ER diagram can still serve as a referral point should any debugging or business process re-engineering be needed later. While an ER diagram can be useful for organizing data that can be represented by a relational structure, it can sufficiently represent semi-structured or unstructured data. It's also unlikely to be helpful on its own in integrating data into a pre-existing information system. As we can see in the slide, this kind of graphic interface helps the software developer team. The ER diagram let the developer team implements their code with some rate of quickly implementation. Ahora vamos a hablar de los gestores de bases de datos. Un gestor de bases de datos es un sistema que permite crear, editar y gestionar una base de datos, y que permite manejar las estructuras necesarias para almacenarlas y manejarlas de manera eficiente. Hay dos tipos de ellos, los relacionales, que trabajan con SQL, y los no relacionales, de los cuales no trabajan con ningún tipo de entidad relacionada a las tablas. El modelo relacional es el más utilizado actualmente, ya que se implementa con SQL. Aún así, se ha cambiado y mejorado la estructura que ha tenido este desde que se creó. Como se dijo al inicio, ver código sin documentación o una visualización previa correcta comprometería a la persona que se va a encargar de hacer el mantenimiento constante del código, ya que ella no se va a encargar siempre de este. En la siguiente imagen tenemos varios ejemplos de una base de datos relacional. Oracle y SQL Server son uno de los gestores de bases de datos más usados, en los cuales siempre tenemos una consideración normal, que es que tienen una interfaz gráfica simplista. IBM DB2 es otro caso en el que no tenemos una interfaz que haya envejecido correctamente, ya que a pesar de ser una de las más usadas y muchas empresas siguen contando con ella, la interfaz no ha mejorado y ha seguido siendo un gran problema. Es una interfaz gráfica muy pesada y difícil de entender sin una documentación. Pero para ello tenemos una contraparte, que viene a ser SQL Workbench. Esta vez tenemos una herramienta diferente, que nos permite tener una interfaz gráfica a la vez que manejamos la base de datos, dando una gran facilidad en el diseño del código. Además, tendremos un modelo que permite usar un modelo ER y pasar a una interfaz gráfica, como ya habíamos comentado antes, gracias a un proceso de reingeniería inversa. Ahora le voy a dar las palabras a mi compañero Sergio para que pase a explicarnos de qué trata nuestro paper. Ahora yo les voy a hablar del paper Doing Database Design with MySQL por Jerry Letowski de New England University. En este paper, como ya hemos visto antes, una de las partes más importantes del desarrollo de las bases de datos es el diseño de las bases de datos. Y en este paper se ha descubierto que uno de los problemas más frecuentes al momento de diseñar bases de datos es pasar desde la definición del problema a la base de datos física. Y este problema se da porque los alumnos siempre obvian uno de los pasos más importantes, que es pasar de la definición del problema a un modelo de datos lógico y después recién desarrollar la base de datos física. De esta manera, podemos, utilizando uno de los modelos de datos, podemos entender mejor las entidades que vamos a necesitar,
las relaciones entre estas entidades y más adelante generar la base de datos dependiendo de esto. Para ejemplificar esto, el paper propone dos casos. El primero consiste en un sistema de votos online, donde los miembros de una organización pequeña van a escoger a los nuevos funcionarios para que sean los líderes de esta organización. El primer paso, el del diseño de una base de datos, sería ir y tener una conversación con el cliente en cuestión. Después de esta conversación terminaríamos con algo como esto. Los requerimientos, un montón de texto, producto de las preguntas y las respuestas que le hemos hecho a nuestro cliente. Para pasar de esto a una base de datos funcional, necesitamos hacer los siguientes pasos. Primero, el análisis. En el análisis vamos a buscar las oraciones y vamos a intentar identificar lo que son los sustantivos y lo que son los verbos. Los sustantivos tienden a ser las entidades y los verbos tienden a ser las relaciones. For example, we have this sentence: a student completes registration. If we apply the previously seen analysis into this sentence, we can see the following. We can see that we have two nouns, a student and registration. These will become our entities, and we have one verb, complete, which will be the relationship between our two entities. If we develop this further, we have two tables. The student table with its corresponding attributes and the registration table with its corresponding attributes as well. To prove this work, we could make the following experiment. The student ID and registration should be able to have the same relationship as they did in the sentence before. So, the student ID 11345 should complete registration 234123. And we could say that the data from student ID completes the data from registration. If this sentence makes sense, then we can assume that our modeling, based on our analysis that we did previously, is correct. Ahora también tenemos que hablar de la cardinalidad y de la multiplicidad. Para explicar esto tenemos un ejemplo. En esta oración podemos ver de nuevo, tenemos un residente de Perú tiene un DNI. Las entidades serían residente Perú y DNI. Y tiene se volvería nuestra relación entre ambas entidades. Ahora, si analizamos esto, podemos decir que un residente peruano solo puede tener un DNI y que un DNI solo puede pertenecer a un residente peruano. Entonces podríamos decir que esto es una relación de 1 a 1. Ahora vamos a ver otros ejemplos de los otros tipos de cardinalidad y multiplicidad. Tenemos, por ejemplo, de 1 a muchos, estudiante completa un registro. Tenemos de muchos a unos, registros se unen a una clase. Y tenemos otro de muchos a unos, clases pueden administrar varios cursos. Ahora tenemos que aplicar todos los pasos que hemos aprendido del análisis a nuestro caso de prueba. Primero, tenemos que identificar cuáles son los actores más importantes que van a cumplir funciones dentro de nuestra base de datos, y estas vendrían a ser las entidades. Tenemos la organización, tenemos los miembros, tenemos los candidatos, tenemos los votos y tenemos los funcionarios. Después podemos ir viendo todas las oraciones que tenemos en nuestros requisitos e ir separando los verbos de los sustantivos para así reconocer cuáles son las relaciones que unen a estas entidades. Por ejemplo, una organización tiene miembros. Un candidato recibe votos. Pero un candidato también quiere ser un funcionario. Y los funcionarios son elegidos por los miembros. Teniendo todos estos verbos podemos abstraer lo que son las relaciones entre cada una de estas entidades. Y una vez que las tenemos podemos empezar a ver cuál es su cardinalidad y cuál es su multiplicidad. Por ejemplo, una organización tiene muchos miembros, por lo que sería una relación de unos a muchos. Los candidatos reciben varios votos, por lo que también sería una relación de 1 a muchos. Los candidatos quieren convertirse en un funcionario, pero solo un candidato puede ser un tipo de funcionario, por lo que esto sería una relación de 1 a 1. Y finalmente, los funcionarios son elegidos por los miembros. Entonces varios miembros eligen a un funcionario, por lo que sería una relación de 1 a muchos. Ahora con toda esta información ya tenemos las entidades, las relaciones y la cardinalidad entre esas. Ahora podemos armar nuestro modelo de entidad-relación. Y este es el modelo de entidad-relación que hemos armado utilizando MySQL Workbench y sus herramientas gráficas. Como podemos ver, ya podemos empezar a darnos una idea de los atributos que va a tener nuestra base de datos y la manera en la que tenemos que implementar esto. Ahora pasamos al caso 2. En este caso nos vamos a poner en los zapatos de alguien que entra a trabajar a una empresa en el rubro de base de datos. Pero esta empresa ya tiene una base de datos diseñada y funcional.
Puede ser que nos pidan implementar algo nuevo, o puede ser que simplemente tengamos que darle mantenimiento a esta, o ver si podemos mejorar algo de la estructura de la base de datos ya existente. Normalmente pediríamos la documentación, que vendría a ser uno de los modelos que ya hemos visto antes, pero este no siempre es el caso. No siempre vamos a encontrar la documentación ideal, y es posible que nos entreguen algo como esto. En este caso, ¿qué hacemos? Pues gracias a la herramienta de MySQL Workbench no tenemos que preocuparnos. La herramienta de MySQL Workbench cuenta con una herramienta que nos permite, mediante la ingeniería inversa, pasar de código a un diagrama de entidad-relación. Claro que ese diagrama entidad-relación no va a estar 100% correcto de acuerdo a lo que funciona nuestra base de datos, y tal vez tengamos que hacer algunos cambios o mejoras para que este diagrama represente correctamente el funcionamiento de la base de datos actual. Pero nos puede ayudar mucho a tener un punto de partida para poder analizar y mejorar la base de datos desde este punto en adelante. A continuación, pasaremos a ver un video en el cual se demuestra el funcionamiento de la herramienta MySQL Workbench, en el cual usaremos el caso 2, en el cual ya se ha hablado anteriormente. Tengo esta base de datos que es de un sistema de facturación, y lo que quiero hacer es obtener el diagrama de entidad-relación de esta base de datos, de forma tal de poder ver relaciones, atributos y otras cualidades más rápidamente de la misma, ¿sí? Acá tengo el MySQL Workbench, que es la herramienta de modelado de base de datos que provee MySQL, en la cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva conexión a la base de datos. Para eso me voy a ir a Database, Connect to Database. ¿Sí? La versión de MySQL que yo tengo de MySQL Workbench es la 6.1. Independientemente de eso, las diferentes versiones tienen que tener una metodología parecida. Bien, acá entonces vamos a crear una conexión para la base de datos. En mi caso particular, la base de datos se encuentra localmente, con lo cual la dirección del host va a ser 127.0.0.1. Por otra parte, el puerto, que por defecto de las conexiones a MySQL, es el 3306. En el username yo voy a poner el nombre del usuario que va a acceder a la base de datos, y este tiene que ser el usuario de la base de datos, ¿sí? Y a su vez en el password yo tengo que almacenar el password del usuario de la base de datos de forma tal que me permita acceder. Una vez hecho esto, le voy a dar OK, y esto me va a abrir esta pantalla, en donde voy a ver todas las bases de datos que existen y están abiertas en MySQL. Tal es así como se puede observar en el phpMyAdmin o en el gestor de base de datos propio del SAM, ¿sí? Bien, como te decía, acá están todas las bases de datos que tengo, al igual que acá. A mí me interesa particularmente esta base de datos que se llama Simple Invoice, de la cual quiero obtener el diagrama de entidad-relación. Si lo despliego, voy a ver que tengo todas las tablas de dicha base de datos, y a mí lo que me interesa es crear un diagrama de entidad-relación con todas estas tablas. Para eso, mientras tengo seleccionada mi base de datos, que es Simple Invoice, me voy a Database, Reverse Engineer, y acá voy a tener que seguir un conjunto de pasos que me va a permitir obtener el diagrama de entidad-relación. Otra vez me va a pedir el host al que estoy conectado, el puerto, el usuario y la clave, ¿sí? Acá me dice que se conectó a la base de datos, que obtuvo la lista de la lista de esquema de la base de datos, y a continuación le voy a dar Next. Me va a preguntar cuál base de datos es la que yo quiero, o cuál esquema de base de datos es del que yo quiero armar mi diagrama de entidad-relación. Yo le voy a decir que es este. Le voy a dar Next. Me va a decir que todo fue exitoso o los errores que hubo. Finalmente le doy una vez más Next.
Esto lo dejamos tildado, ya que me dice que va a poner los objetos en el diagrama. Los objetos son las tablas. Y le voy a dar execute. Por las dudas, siempre dejemos tildado también esta opción, ¿sí? Le voy a dar execute, como dije. Y ya se puede observar que las tablas de dicha base de datos fueron puestas en mi diagrama de entidad-relación. Casualmente, en este diagrama no se ven muchas relaciones, exceptuando estas dos tablas con un par más, que es esta con esta, y esto se debe a que las tablas de esta base de datos son de tipo MyISAM. Recordemos que MyISAM en MySQL no soporta o no da soporte a las claves foráneas. Para tener soporte a claves foráneas tendríamos que usar tablas de tipo InnoDB. InnoDB sí da soporte a claves foráneas, y es por esto que acá solamente, si nos fijamos en el diagrama de base de datos, en la lista de las tablas de base de datos, cProducts es de tipo InnoDB, al igual que precio por rango, que es de tipo InnoDB, y si no me equivoco hay una más que es, vamos a ver acá, no, son estas dos. Solamente estas dos tablas son de tipo InnoDB, con lo cual puede observarse en el diagrama que tienen claves foráneas y que las mismas pueden y aparecen como una relación entre dichas tablas. Bien, eso es lo que le quería mostrar. Crear el diagrama de base de datos a partir de las tablas que se encuentran en una base de datos de MySQL. Ahora, mi compañero va a pasar a dar las conclusiones del tema. Para finalizar, hablaremos de las conclusiones. Ya que hemos hablado de las bases de datos, tenemos que decir que su contribución a las empresas y al funcionamiento de muchos sistemas actualmente es vital e indispensable en el mundo en el cual vivimos. Al diseñar una base de datos en un entorno de equipo, especialmente cuando los miembros del equipo tienen antecedentes diversificados, por ejemplo algunos que no sepan usarlo o algunas que ya hayan hecho base de datos, hay que utilizar herramientas gráficas, porque es muy efectivo. Y como dije anteriormente a mi compañero, este paper nos demuestra que muchas veces tenemos herramientas que nos permiten administrar de mejor manera algún proyecto, pero de todas maneras, muchas veces las dejamos de lado para usar algún software con el que estemos familiarizados. Aunque la interfaz sea muy pesada y difícil de entender, siempre preferimos lo que nosotros conocemos. Las herramientas de modelado se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, hasta llegar a un nivel donde son capaces de ayudar al diseñador con muchas partes del proceso de la fase de diseño de base de datos. Pero aún así no cuentan con la habilidad para razonar o pensar lógicamente cómo diseñar un esquema conceptual desde cero. Es por eso que el diseñador de base de datos es un componente muy fundamental para el equipo de desarrollo de base de datos. Su valor dependerá de qué tan bueno sea haciendo esta tarea, tomando en cuenta todos los pasos a seguir para hacer un diseño exitoso, así como valerse de estas herramientas que le ayudarán en la tarea de completar la actividad de manera rápida e eficiente para la satisfacción del cliente. Quizás en un futuro, con ayuda de la inteligencia artificial, estas herramientas pueden aprender lo suficiente de diseño de datos para poder ayudar al diseñador dando consejo y opiniones acerca de cómo hacer el esquema conceptual, evitando así los errores que puedan surgir debido a falta de experiencia o confusión por parte del diseñador. Además podemos decir que cuando respecta al diseño de bases de datos, al igual que todo el resto del ciclo de vida del desarrollo de software, tenemos que guiarnos por estándares. En este caso, podemos decir que el modelo entidad-relación que pertenece al estándar UML es la mejor opción cuando tengamos que analizar y diseñar y modelar
nuestra base de datos, porque así el resto de personas que utilicen este estándar podrán entender cómo funciona nuestro diseño y también podrán hacer cambios si es que esto es necesario. Por lo que es muy importante realizar nuestra documentación y, de preferencia, utilizando algunos de estos estándares. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos.